hago es con respecto a la creación de falsas expectativas en escenarios que son imposibles de controlar. Y en eso este gobierno ha tenido un comportamiento que a mí de verdad no lo entiendo, me preocupa y me inquieta. Y digo esto a propósito de lo que ha sucedido con la denuncia que ha hecho responsablemente la Policía Nacional de que en el territorio nacional están operando pues miembros de la banda Los 400 Mongosos de Haití. Lo primero es que me sorprende que la policía haya hecho esta declaración de manera pública, identificando que los atracos que se estaban produciendo en la carretera Joaquín Balaguer, que es el tramo que va desde Santiago hasta Navarrete, dice que ahí estaban operando unos 15 ciudadanos haitianos que utilizaban uniformes e insignias militares y estaban deteniendo camiones y les sustraían, les robaban la mercancía. Lo propio se había establecido un punto de atraco, un punto de chequeo de delincuentes haitianos en los camiones que iban desde Montecristi hasta Dajabón, que tenían como finalmente la finalidad de cruzar la frontera para hacer atracos. Entonces, que inclusive apresaron a la esposa de uno de los líderes de esa banda, Los 400 Mongosos, que dice la policía, está operando desde República Dominicana. Yo creo que la denuncia o más bien la declaración pública que ha hecho la policía ha sido responsable. No creo, no me parece que tenga que ver con alguna otra situación que no sea más que pues poner en evidencia una situación que los comerciantes de la línea noroeste lo habían estado padeciendo. Todo aquel que tiene vacas, todo aquel que tiene comercio, todo aquel que tiene algún negocito en esa zona sabe que estaba siendo azotado por atracadores de nacionalidad haitiana en diferentes puntos y a diferentes horas. Ahora bien, si nosotros hacemos un poco de memoria, ¿qué era lo que a nosotros se nos estaba diciendo aquí en República Dominicana? ¿Qué era lo que nos estaban diciendo las autoridades? Se fue deteriorando de una manera severa, crítica, la situación en Haití, la situación política, la situación económica y la situación social. Ese deterioro estaba provocando una mayor presión migratoria hacia el territorio nacional, pero también hacia otras islas. ¿Y qué se decía aquí en ese momento? Bueno, se decía que estábamos construyendo una verja inteligente, que estábamos construyendo un muro y que con la construcción de ese muro, pues el tráfico de ilegales se iba prácticamente a desaparecer o iba a reducirse o iba a ser nulo hacia República Dominicana. Primer cuento, primera historia, primera mentira. Segundo, después vino, recuerden, la crisis por el canal, la construcción del canal del lado haitiano. El gobierno dominicano tomó la decisión de cerrar la frontera, hubo un despliegue militar, se dijo que ya la frontera no iba a ser la misma, que se había instalado en la frontera pues la captura de los datos biométricos y no olvidemos de la expresión que se dijo en más de una ocasión, señores, la frontera está blindada. La frontera está blindada era una expresión constante en la boca de los estamentos militares y yo decía en ese momento cuando escuchaba eso, que eso iba a provocar que se bajara la guardia con respecto a la vigilancia que se tenía en la zona. Pero no obstante a eso, era constante que ustedes veían algunos videos de cómo masivamente estaban cruzando ciudadanos haitianos por diferentes puntos de la zona fronteriza. Entonces la respuesta era que el C5I, que teníamos drones, en varias ocasiones las máximas autoridades militares iban a la frontera a hacer despliegues militares, a patrullar, a darle seguimiento, y a final de cuentas, cuando tocó el tema o el momento de hablar de que las bandas podían ser un peligro, pues la respuesta que se dio desde República Dominicana de manera contundente era que aquí había pues la suficiente vigilancia para evitar y detectar que entraran a territorio nacional los miembros de las bandas que estaban operando en Haití. Inclusive hubo hasta una advertencia que al parecer como esa advertencia se hizo en español y los representantes de la banda pues no hablaban español sino en creol, pues ellos no hicieron caso a esa advertencia de las autoridades dominicanas que decían que si se atrevían a cruzar la frontera, pues iban a ser perseguidos, iban a ser encausados. Entonces ellos no tenían conocimiento de esa amenaza y decidieron cruzar hacia el territorio dominicano y ya tenemos ahí una realidad. Entonces hay que preguntarse,
Era cierto que tenía el Estado Dominicano la capacidad de poder frenar o evitar que las bandas haitianas operaran en territorio dominicano. Dada la respuesta que hoy o lo que menciona la policía, es evidentemente que no. A pesar de todos los organismos de seguridad que tiene la República Dominicana, el C5I, el A2, el M2, el DNI, el P2, el J2, el W2, el X2, el Y2 y todo lo demás. Entonces, eso era simplemente una estrategia mercadológica para tratar de vender la imagen, la idea de que se tenía control y se tenía seguridad, cuando al final de cuentas nadie está obligado a lo imposible, porque yo no estoy aquí tampoco planteando ni pretendiendo decir que para alguna fuerza o que pueda existir un mecanismo que evitara que eso sucediera. Pero si yo, que no soy un experto en seguridad, podía deducir en ese momento de que era inevitable de que esa situación ocurriera, ¿por qué las autoridades, a sabiendas de que eso era inevitable de que ocurriera, nos estaban vendiendo entonces la falsa expectativa de que eso se podía evitar? Ahora lo que a mí me queda de inquietud y de intriga es saber por qué la policía con todo esto se ha arriesgado a dar estas declaraciones, a pesar de que nosotros veíamos que había una cierta protección y negación cuando ciudadanos haitianos cometían actos delictivos. Inclusive las autoridades se cuidaban de hasta de asociarlos o identificarlos con esa nacionalidad. Y de repente entonces la policía ha asumido esta decisión de públicamente y comunicarlo, pues anunciar que se han sometido a la justicia y que fueron apresados ciudadanos de esa nacionalidad. Esa parte yo en este momento no la entiendo. Sigo creyendo en la labor que está haciendo y la responsabilidad que han tenido las autoridades policiales, porque si son ciudadanos de ese país que fueron apresados en flagrante delito, bueno, pues no hacemos nada con ocultarlo. Pero lo que no sé es si detrás de eso puede haber alguna otra cosa debido a la cronología y el cronograma que he planteado que las autoridades se han mantenido manejando ese tema de la relación fronteriza y ese tema de conflicto con Haití. ¿Qué va a pasar a partir de que las autoridades han identificado que en el territorio dominicano están operando miembros de esas bandas? Es un tema que tenemos también que estar pendientes, porque no vaya a ser cosa que los creativos que tenemos muchos creativos en organismos oficiales, que pudieran entonces estar ahora detrás de una estrategia similar a lograr un apoyo como aquel que se trató de lograr cuando el tema del canal, con el despliegue militar, que se sabía que ese despliegue militar no iba a parar la construcción del canal, como finalmente no ocurrió, y que se reveló pues algunos acuerdos que, aunque se desmintieron, pues había algún consentimiento de que ese canal de alguna manera se iba a construir. Al final se anunció allí la construcción de una presa, situación que no se ha hecho. El tema del bombeo que se estableció para tratar de mantener pues el caudal del lado dominicano, tampoco de eso se sabe qué ha ocurrido. Y al parecer, pues esa novela, ese capítulo que se nos creó, esas escenas que se crearon, era de simple entretenimiento. Director.